Después vamos a hablar un poco de la denuncia que se ha comido Bullrich ahora por estos $9 millones, que es más que claro. Bullrich con su esposo Yanco, ese viejito que parece guanito, qué sé yo, que es ñoqui de la legislatura porteña, ese señor se sienta con tipos muy importantes en el mundo para hacer negocios de armas y además de insumos para la guerra o insumos para de seguridad en general. Ellos fueron los artífices de la compra de esas lanchas patrulleras. Exactamente. Con sobreprecios. Y con sobreprecio que además no servían para lo que la compraron. Yo estuve en el lugar. Haber fabricado en Argentina. Me fui al río Paraná y no había ninguna posibilidad de utilización. Estaba una arrumbada y el resto no sé. La verdad que no lo sé. Pero bueno, estaba pensando en esto, ¿no? Porque quizá la gente al que viene, yo venía a pata recién a la radio y veía a algunas personas laburando, ¿no? Ya laburando hasta ahora, en general, el que labura hasta ahora es el obrero, el que menos cobra. Claro. Sí. O está el tipo, el que barre la calle, o está en las obras, en la obra de construcción. El repartidor. Sí, el repartidor también, pero las obras de construcción están abriendo hasta ahora. O sea, uno pasa y ya están ingresando o saliendo, porque si no, seguridad, etcétera. Y me puse a pensar en uno de ellos. Uno de ellos se levanta a las 4:15, todos los días, a las 4. 4:15 toma el tren y llega a su laburo entre tren y colectivo 2 horas después. ¿No? Se comió de venida 2 horas. No pudo desayunar, se levantó a las 4:15 sale el tren, no pudo desayunar, no tuvo tiempo, claramente, si no tenés que levantarte a qué hora, 3:30 para hacerte el desayuno, acomodarte. Bueno, tuvo 2 horas en el tren, tratando de soñar de cómo organizar su día, cómo va a ser. Quizá el día sea igual que el de ayer, y capaz que ese mismo día sea igual que el de hace 30 años. El tipo tiene 58 años, cobra 35 lucas por mes, ¿no? A fin de año, si las paritarias y si el tipo está en blanco, va a cobrar 49, si es que la paritaria del gobierno se la van a respetar. Ahora, en el medio, pues eso va a ocurrir recién a fin de año, en el medio la carne te va a subir un 50, los alimentos un 50 y pico, el transporte te va a subir la energía eléctrica, le va a subir el gas, le va a subir el costo de vida absolutamente. Sí, y Tomás, y esa paritaria no va a depender solo del gobierno, sino va a depender también de la los veedores del y de los veedores del Fondo Monetario. Bueno, pero no quiero irme de la historia, de la historia de cualquier persona, de cualquiera de nosotros. No es la mía personal, la verdad que te mentiría y sería un pelotudo si lo hiciera. No es la mía personal. Pero digo, ¿cómo hace el 50%, 60, 70? Porque el 50 ya está en la pobreza. Lo que pasa es que dentro de esos pobres hay muchos laburantes. Y entonces vos decís, bueno, a este tipo es lo que le toca. A este tipo es la que le toca, es la que quiere hacer. Muy difícil salir de esta situación en un país en donde evidentemente que está creciendo su industria, está creciendo su producción, es inevitable, pero ¿crece desde dónde? Ese es el problema. O la inflación es desde dónde. ¿De dónde partís vos para tener el 50% de inflación? ¿A dónde estás parado? Y el Fondo Monetario que exige justamente lo que vos estás diciendo, Walter, y que rompe absolutamente toda estructura y que rompe la historia de cualquiera de nosotros, no le importa si cobras 35 lucas, si viajás 4 horas en tren por día, si te levantás a las 4 de la mañana, si podés comer o no podés comer. Porque con 35 lucas, lo más probable es que si vos no tenés un cónyuge que te ayude a mantener la casa, no vas a poder morfar. Y si tenés hijos, mucho menos. Entonces, hay muchos de afuera a los que no les interesa que los de adentro morfen. ¿Está mal que el Fondo Monetario Internacional le interese que los argentinos morfen? La verdad que no. Ellos hacen su negocio, claro. Ellos quieren sacar guita. Bueno, no me preocupa el fondo. Me preocupa los de adentro. Exacto. Me preocupa escuchar a muchos medios de comunicación de adentro de nuestro país defendiendo el Fondo Monetario Internacional. Yo lo voy a decir con todas las letras, no creo que haya otro periodista que diga las cosas que hemos dicho nosotros que Víctor Hugo Morales respecto a la Embajada de Estados Unidos. El resto, o por miedo o por negocios, no habla. Inclusive Víctor Hugo, en el medio en el que está, es el único que habla de la Embajada de Estados Unidos. El único que lo dice en los términos que hay que decirlo.
Ahora, yo ayer vi La Nación, que es uno de los medios que responde a la Embajada de Estados Unidos y a toda su configuración, obviamente, y lo escuchaba Pichetto, un hombre que vive del Estado desde el año 1983. Un hombre que nos puede parecer risible, claramente sí, es risible Pichetto, desde su pelo, su forma de hablar, sus formas de moverse, su lenguaje no verbal, todo es risible. Lo de Pichetto es, a ver, es como Ollarvide en la justicia, pero en la política, y es el tipo que todos querríamos tener en una fiesta para cagarnos de risa. Es el tío peludo que uno necesita en la fiesta para cagarse de risa. Pero en serio, quizá él cree que es un lord, y probablemente lo crea, y eso lo hace más risible todavía, porque exacerba la pelotudez de Pichetto. Pichetto, para tratar de esconder lo que dice, intenta de alguna manera gestualizar, verbalizar y verse como un gran componedor. Pero frases que anoté ayer de Pichetto: no puede haber suba de impuestos, no vamos a votar suba de impuestos. No. O sea, le hicieron decir eso en La Nación, que no va a haber suba de impuestos en Argentina. O sea, que aquellos que, no digo para lo de abajo, o sea, cuando La Nación habla de suba de impuestos, estamos hablando de retenciones. Nos damos cuenta, ¿no? O sea, ¿de dónde vienen los dólares en la Argentina? Del único lugar que vienen los dólares. Del campo, ¿no? Pero ¿de dónde salen también los dólares? Del campo, hermano. Si cuántos, a ver, ¿cómo crees que entra el glifosato? ¿Por qué el negocio del glifosato es tan importante en el mundo y por qué Argentina está dentro de los primeros consumidores de glifosato? Eso entra en dólares, no lo compras en pesos. Pero no solamente el herbicida, el insecticida, las semillas para el campo y en general la industria, la agroindustria, digamos, lo que tiene que ver en realidad con la maquinaria agroindustrial. También mucha de ella viene de afuera. O sea que no es que todo se genera desde el campo y no es que los dólares que genera el campo quedan intocables. ¿Se entiende? Eso es lo primero que me llamó la atención, que no va a haber suba de impuestos, tampoco va a haber impuestos a las ganancias extraordinarias. Esto es lo que quiere decir Pichetto. Argentina debe mirar a Occidente, dice Pichetto. Bueno. Se enojaron con esto de Rusia, debe mirar a Occidente, porque Occidente es parte del eje digamos, las tierras de América del Sur son parte de Occidente. Entonces Argentina es Occidente, y dijo en un momento: no podemos ser el portaaviones del desembarco ruso. ¿Por qué hay algunos argentinos que empujan más por Estados Unidos que por su propio país? Esa es mi pregunta. ¿No pensaron en el tipo que se levanta ahora a las 4 de la mañana y que la está peleando para ganar 35 lucas y que de esos 35 lucas deja gran parte en IVA y en otros impuestos para que le paguen el sueldo a Pichetto? Entre otros. O a Spert, o a Milei. Bueno, Milei ahora lo sorteó supuestamente, pero hace otro tipo de negocios. Pero el de abajo siempre es el que mantiene el resto. Yo te digo, por lo menos compasión, muchachos. Compasión, yo estoy hablando acá desde otro lugar, quizás casi que del mismo lugar, no de Pichetto, pero muy cerca. Entonces no tendría por qué decirlo, me tendría que aliar a Pichetto y decir: tienes razón, Pichetto, no tienen que aumentar los impuestos, y entonces voy por las grandes publicidades, voy a cobrar el sueldito a la embajada. ¿Vamos a romper los huevos con eso? ¿Y no vamos a hacer periodismo en serio? O sea, un poco de visión histórica de lo que nos pasa también hoy, no solamente de lo que nos pasó. Ya, digamos, Argentina dependía de España, de la corona española, pero su independencia también fue ficticia, porque vinieron los ingleses, y los ingleses se quisieron comer absolutamente todo, primero con las dos invasiones, 1906 y 1907. Y uno se preguntaba: ¿a qué venían los ingleses? ¿A derramar laburo? No, la primera vez le chorearon todo lo que... Vinieron porque tenían que robarle al virrey de Sobremonte, a interceptarlo antes que llegue al interior y chorearle lo que tenían, porque se enteraron que había guita. O sea, vinieron a robar, a saquear. 20 y pico de años después, le tuvimos que tomar un crédito a los ingleses de nuevo para que se quedaran con nuestras tierras. Esas tierras que fueron heredadas por estos tipos que hoy dicen que son los únicos que generan dólares. Es increíble, ¿no? Pero es la historia de un colonialismo que va como cambiando de nombre, pero que terminamos siempre en el mismo lugar. Sea Inglaterra, sea Estados Unidos, sea el que sea, terminamos laburando para otros. No importa que se cambie de nombre. ¿Cuál es la diferencia entre darle todo en nuestras riquezas a España o dársela a Inglaterra o a Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia? Ayer escuchaba a este congresista republicano
que decía que... Partidario de Donald Trump. Sí, pero ¿sabes qué pasa, Walter? Que eso también es otra gran mentira. Los demócratas no pueden hacer nada tampoco, digamos. No, han sido más intervencionistas que los republicanos, históricamente. Pero por eso digo, o sea, me da pena que esos que dicen, no, porque los republicanos no son los demócratas, no entren en la grieta estúpida, porque eso no existe. O los que creen que Biden es Juan Perón. Pero claro. Entonces, lo que yo digo, este tipo que decía que habían invertido 24 billones de dólares en América del Sur y para pacificar América del Sur, muchachos, no se metan más, no gasten más guita acá. A ver qué les pasa. O sea, ¿cuántas se llevan de acá? ¿Cómo se las llevan? Digo, está bien, pusieron esa guita, ¿cuántas se llevaron? ¿Y cuántos muertos causaron las intervenciones estadounidenses en América Latina? Y habría que ver si todas esas intervenciones estuvieron de alguna manera solventadas por algo que, o sustentadas, perdón, por algo que realmente fuera cierto. Porque hasta donde yo sé, el golpe de Estado se dio en un momento en donde Chile crecía alevosamente, que fue el primer lugar a donde llegan. El primer lugar a donde, digamos... hace la base, digamos. Golpe, claro. Entonces, muchachos, dejemos de joder, abramos los ojos en todo sentido, porque cuidado con esto, cuidado con el tema de la grieta, cuidado con el tema de la grieta. Hay un discurso muy parecido, por elusión, en todos los medios de comunicación. Hay algunos que se la esconden, ojo que esconder y hablar de frente es básicamente lo mismo. Vos andá y pegá a favor de Estados Unidos. Yo no digo nada, quédate tranquilo. Entonces, ¿dónde está la grieta? ¿Dónde está la verdadera grieta? ¿La grieta es realmente por una transformación de la Argentina o por una cuestión política, económica, de negocio de los periodistas? ¿A quién le sirve la grieta? Ojo con eso. Vos como ciudadano te tenés que dar cuenta que hay cosas de profundidad, de base, que hay que erradicar de la Argentina, que no son partidos políticos ni son personas. Son cosas de base que han pasado mucho estos últimos 10 días y que Alberto Fernández tuvo la brillantez de exponerlo, por lo menos. Podemos disentir, yo disiento en el manejo, pero tuvo la brillantez de dejar bien claro que había que correr con el fondo si no le pegaban un tiro, y cuando fue a China y a Rusia lo dejó bien claro, y lo dijo, por lo menos uno que lo dice, por lo menos jugó y lo dijo. Y esto nos tiene que servir a nosotros para abrir los ojos. La guita la vamos a pagar, vamos a vivir como el orto, seguimos en una colonia y esto es así. Lamentablemente esto es así, pero por lo menos sepamos para quién laburamos, nada más. Son las buen día. El FMI quiere exprimir a un país con 40% de pobreza. Lo peor que nos puede suceder es que haya acuerdo, dice Rodolfo desde San Juan. Tomás, qué genio, decís lo que muchos queremos escuchar hace mucho tiempo. Abrazo grande, Huguito de Boedo. Tomás, hola, ¿cómo estás? El colonialismo reconoce 4 fases: militar, comercial, financiera y la actual, que es la cultural. Siempre con colaboracionistas locales, dice Fernando de San Telmo. ¿Alguien se imaginó que la cuestión cultural iba a ser tan fuerte? ¿Alguien realmente, aparte de Nicolás Negroponte hace más de 10, 15 años, imaginó que esta realidad nos iba a tocar a todos? Y bueno, con el internet. Sí, por eso. Pero que iba a monopolizar de esta manera. En los 80 no. Pero aparte, todos imaginábamos, o todos los que nos instruían para hacer comunicación social hace 30 años, nos hablaban de esta realidad, pero más que nada del hardware. O sea, de lo que podía llegar a suceder con el hardware, que vos ibas a tener tu teléfono celular y en la parada ibas a ver televisión, esto y lo otro. Lo que nunca se anticipó es por qué y para qué se hacía eso. Y quién iba a dominar la comunicación. ¿Se entiende? Digamos, no nos prepararon para eso. No estamos preparados quizá en el mundo para esta suerte de colonialismo a través de la comunicación. Por eso me sorprendió lo que dijeron ayer los principales funcionarios alemanes. Che, nosotros queremos soberanía. No hablaron de intereses económicos. Che, no, a ver, respetame la soberanía. Con eso lo quieren echar a Facebook. Es extraordinario lo que ha pasado en los últimos 10 días, ¿no? Un Alberto diciendo que tenemos mucha dependencia de Estados Unidos, un Pichetto defendiendo a Estados Unidos junto con La Nación Más y algunos otros periodistas también de C5N. O sea, digo, hemos entrado en un momento de crisis económica, es cierto, pero me parece de mucha nutrición intelectual o ciudadana, si se quiere. Son momentos buenos.
Yo creo, cuando vos preguntás si alguien imaginó, a mí lo que me alucina de ese proceso es que tenés en muchos países un 50% de la población que a partir de esta manipulación cultural, de los medios, etcétera, se somete voluntariamente a la dominación. Hay mucho menos rebeliones sociales, mucho menos conflictos. Digamos, creo que en ese sentido, este modelo de dominación ha sido más exitoso. Sí, claro, absolutamente. Los países están divididos casi por mitades. Fíjate lo que ocurre en el propio Estados Unidos, fíjate lo que son las intenciones de voto en Argentina o en España. En todos lados, es así. Bueno, ¿cómo anda, Guber, ustedes? ¿De qué vamos a hablar hoy? A ver. Muy bien, la verdad, hay muchos temas. Estoy más caliente que una pava con el tema del lago escondido. Me parece que en el lago escondido hay algo que huele podrido. Hace rato, Walter. Sí, lo chorearon hace rato. Ya lo sé, pero creo que el mérito de esta comitiva que fue al lago escondido es haberlo visualizado, haberlo puesto al desnudo a Lewis. Sí, hemos puesto desnudo muchas veces a Lewis y Lewis siempre se viste, quédate tranquilo. Bueno, te deja desnudo a vos más que. Pero hay que seguir peleando. Entonces hay que quedarse callado. Me parece importante que esto tome la dimensión y que la gente lo entienda, porque si no parece que cuando planteamos estos temas de manera abstracta, la gente no lo termina de entender. ¿Sabés cuál es la diferencia, Walter, entre una cosa y la otra? Mira, yo te voy a poner en situación. Ahora va una comitiva de personas en donde todos dicen son kirchneristas, montoneros, bla, 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 bla. ¿Sabés quién defendió a Lewis en sus primeros años de mandato? Macri. ¿Sabés cómo lo hizo? En una cadena nacional. De traje en la Casa Rosada, dijo: yo no sé por qué no molestan a George Lewis. George Lewis es mi amigo, es un tipo que viene a colaborar con Argentina. Mirá las diferencias entre un Estado formalmente defendiendo a un tipo que se choreó los recursos naturales de la Argentina y por el otro lado siendo un par de muchachos a ver cómo mierda visibilicen el tema, ¿no? Y bueno, y la contracara de eso es la ausencia del Estado en ir a asistir a Rashid y a su comitiva que estaban secuestrados por estas bandas. Es que en realidad lo tuvo que asistir un helicóptero privado. Lo que pasa es que si va el Estado, lo tiene que llevar preso a los guardias. Exacto. ¿Entendés, Walter? Entonces el Estado está cagado porque Lewis no es Tomás Méndez con plata. Lewis es Inglaterra, digamos. Yo creo que sí, yo creo que es el servicio de inteligencia británico. Pero está más que claro. La menor duda. Está más que claro. Está más que claro. Un tipo que tiene no solo lo del lago escondido, sino un aeropuerto con una pista de 1800 metros, que es casi un poco más corta que el aeroparque. Es imposible. Te das cuenta que evidentemente es casi una base militar eso. ¿Por qué el 40% en las paritarias ha fijado Moroni ayer? Sí, ancla inflacionaria, así se dice. ¿Qué quiere decir esto? En la Argentina tenemos un gran problema inflacionario, el dólar está difícil de controlar, sabemos que hay muy pocos dólares, va a entrar plata del Fondo Monetario cuando firmemos el acuerdo, pero va a seguir igual volátil. ¿Cuál es la única forma que vos tenés? La única. Una de las pocas formas. Claro. La forma, vamos a decirlo al revés, estás cazando en el zoológico. Sí, claro. O sea, los tipos que no pueden protestar son los trabajadores, tienen una alianza estratégica con el gobierno de Alberto Fernández, la CGT, entonces no va a protestar. Ahora, yo siempre lo pregunto, que vos tengas previsto una inflación del 40%, cosa que nadie cree que se cumpla, y vos utilices los salarios de los trabajadores para no tener más inflación, ¿no es un error político grave? Dijo que después se abre, ¿no? Digamos, en 6-7 meses se abre si la inflación supera el 40%, cosa que va a ocurrir claramente, ¿no? Datos. En la Argentina hay casi 22 millones de personas que trabajan, se llama población económicamente activa. 8 millones de personas trabajan en negro. ¿Qué paritaria tiene esa gente? No hay paritaria, claramente. Entonces, no. O sea, vos estás bueno, pero 8 millones fuera del mercado que no tiene paritaria. Y el otro, pongámosle. Bueno, pero es una guía, Ernesto, ¿qué querés que hagan? Que no marquen paritaria, que no al revés. Que las paritarias, perdón que diga esto, es muy ideológico, pero un gobierno peronista, lo primero que tiene que hacer es subir los salarios. Sí. O sea, no hay discusión, digamos, lo primero que vos tenés que hacer para mejorar la vida de la gente es subir los salarios. Incluso hasta ligándote por decreto. Pero está bien, pero es cierto, está bien eso. El problema es que tenés tanto afuera, como dijiste vos recién, que a ese por más decreto que vos pongas, digamos, también la mama, ¿no? Es verdad, pero por lo menos vos tenés la gente... Pero tira para arriba. Aparte tenés un esquema de 60-40. La gente de 60 dentro del mercado, o sea, el mercado formal, 40% fuera del mercado, el informal. Ahora bien, yo te digo, si vos ponés como pauta salarial una suba el 50% para el formal, eso te empuja al informal también. Pero también te empuja a los empresarios que están queriendo levantarla por encima del 60. Si ya te han marcado eso, digamos, los empresarios te marcan el 60 a través de las consultoras y vos le marcás el 40 y bueno, en el medio tiene que estar. ¿Sabés cuál es el problema? Que esto es una gran discusión que va a tener el gobierno. La inflación al gobierno para ajustar el gasto público le conviene.
Sí, Ese está es bien, el está bien. problema. No, bueno, porque si bueno. vos sos Guzmán, No. y yo vengo y te digo, escúchame, voy a tener inflación de 60 y voy a cumplir con las metas del fondo Pero está bien, porque pero- tengo inflación del 60. Pero eso es lo técnico, Ernesto. Sí, en claramente. lo político estás destruido y te queda nada, 1 año y 8 meses para la elección Sí, presidencial. Está bien, Menos. está bien, pero yo te voy a hacer, o te hago otro comentario a ver qué pensás vos. ¿Cuánto sacó Macri en el 2019? 43, 40 y pico, sí. Sí, ¿cuánta inflación hubo en el 2019? Muchas, 50 y pico, 54. 54, sí. La Argentina, el voto suele ser tanto por el bolsillo como por lo ideológico. Está bien, pero si vos tenés una inflación cerca del 60% este año, Sí. y además vos estás contando que Macri, todos los votos a Macri fueron positivos. No, la primera vuelta no fue todo positivo. No, estamos de acuerdo. Bueno, o sea, Está fueron bien. a Macri porque no Pero, querían a... Es verdad, pero yo te voto el final, digamos. Sí. Sí, Cuando sí, votás está con la bien. nariz, cuando te agarras la nariz para votar. Bueno, mira, esto es de una claridad meridiana. Yo no te digo que le mejore la vida, las expectativas de triunfo en 2023 al gobierno. Lo que sí digo, y que me parece fundamental, Sí. lo que sí digo es que si vos tenés salarios o lo usás como ancla para la inflación y tenés salarios 20 puntos o 15 puntos por debajo de la inflación, Sí. el malestar va a ser gigante. ¿No es preferible arregarse? Sí, es preferible arreglar. Coincido con vos, coincido. ¿Sabés qué? Pichetto cobra 650 lucas y le quiere explicar a la gente que el acuerdo con el fondo está fantástico. Está todo más que bien. Pregúntate, Pichetto, ¿por qué cobra 650 lucas? ¿Dónde labura el hijo de Pichetto? ¿Dónde labura su familia? ¿De qué vivió toda su vida Pichetto? Y te vas a dar cuenta para quién opera Pichetto. 8:22 minutos, señoras y señores.